Algunos ejemplos de problemas de los técnicos que han sido entrenadores de la selección nacional. La Volpe aquí lanzando agua a los periodistas en el Campeonato Mundial de 2006. Javier Aguirre con esta patada que mencionaba Mario Carrillo hace un momento a Ricardo Phillips en 2009. El árbitro salvadoreño Joel Aguilar expulsó tanto a Aguirre como a Ricardo Phillips. Luego Javier aparecería irreconocible con la gorra tapándose la cara. Previa contra Argentina, Mundial, exactamente. Miguel Herrera encarando a un auxiliar panameño y después agrediendo a Cristian Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos, aquí con una seña obscena. En fin, que se les van las cabras a los técnicos de la selección mexicana. Y ahora Juan Carlos Osorio, el técnico actual de la selección mexicana, que también enfureció, se puso irascible, una actitud difícil de entender en un hombre tan aparentemente pacífico. Y esto que dijo José Manuel de la Torre en San Pedro Sula hace algún tiempo también. ¿Fue localista el arbitraje para ti hoy? No, eso lo estás diciendo tú. No, yo te lo pregunto, no lo estoy afirmando. No, tú lo estás diciendo y me lo quieres poner en mi boca, ¿no? No. Yo nomás dejo las cosas claras y... Bueno, déjame hablar. Entonces, es así. Se marcó una tendencia y fue clara. Y nada más. ¿Y la primera? De la percepción. ¿Es tu percepción? No, la percepción de la afición. Bueno, es tu percepción. ¿Y tu percepción? Tú lo dijiste. Entonces es otra cosa. Pues sí, acaban por verse desbordados. Hay una fuerte presión en este puesto que parece que están sentados sobre un barril de pólvora. Presión de la prensa, presión del público, presión de los patrocinadores, presión de la maquinaria comercial que hay detrás de la selección mexicana. Héctor habla con frecuencia de que tendrían que ponerles una cláusula de que se tienen que tratar psicológicamente después de ser entrenadores de la selección mexicana. Yo creo que eso es algo que se tiene que reservar cada persona si lo necesita o no. No, pero que la Federación Mexicana de Fútbol, dentro de las cláusulas, dentro de las obligaciones patronales, prestaciones, incluya que la Federación va a pagar los daños y perjuicios mentales ocasionados por haber dirigido a la selección. Oye, al escucharte hoy en Los Capitanes, es que le parece broma, pero es en serio. Es un tratamiento posterior al tiempo de entrenador. Trapote. Tratamiento posterior que firmar un al tiempo de entrenador. Hay que firmar una cláusula con trapote. Quedan hechos un trapote después de dirigir a la selección. Javier Aguirre en su primera etapa en la selección, la toma estando en Pachuca, toma la selección y en el primer tramo... 2001. Yo hablando con él, él me decía, ¿sabes qué, Paco? Empiezo a sentir molestias en el brazo, algunos dolores, me tengo que revisar. Hay una presión muy fuerte a la cual no estaba yo acostumbrado. Palabras textuales de Javier. Empezando el proceso de selección. ¿Sí? Es decir, no le tocaron los 4 años de la Volpe, no le tocó la presión de Hugo Sánchez. Lo que vivió Mejía Barón quizás fue otro momento, otra etapa. Lo del Chepo, lo de Miguel Herrera. Sí está claro que están sometidos a una presión que quizás ningún otro técnico en el mundo. ¿Por qué? Porque el fútbol es lo máximo en México. Como deporte, es una pasión que se desborda. Es el deporte, nuestro estandarte, nos guste o no, y el más popular de México. Somos muchos mexicanos a los que nos gusta el fútbol y somos muchos mexicanos a los que nos encanta hablar de fútbol. Inclusive los que dicen que nunca hablan y nunca ven partidos, sí hablan y sí ven partidos. Esa es una realidad. Por consiguiente, el técnico está expuesto a una presión que si no está bien cobijado, eso yo lo insisto, si no hay una persona a su lado o por encima de él que le permita ubicarlo, que le permita, al cual le tienes que rendir cuentas, el cual te tiene que poner ciertos límites en tu manera de expresarte, en tu manera de trabajar, condicionarte en algunos casos. Si no hay una persona, un director deportivo, un secretario de selección nacional, como le quieras llamar, si no hay ese personaje de una personalidad importante, de que sea un referente para el propio técnico, el técnico termina dando bandazos. Claro. Por eso me llama la atención que hoy no esté Cantú cerca del señor Osorio. Ahora, una cosa, Paco, es el golpeteo rencoroso y malintencionado y sin fundamentos que también se produce a veces en la televisión, en la radio, en los periódicos, y otra es el periodismo que trata de argumentar y criticar con sustento. Yo veo ahí una impactante
encuesta en la que más del 80%, es decir, le atribuyen a los medios más del 80% de la incidencia en la presión al entrenador de la selección mexicana. Y sí se necesita de mucho equilibrio mental para aguantar las críticas, pero creo que también es importante diferenciar entre las burlas y los ataques infundados y la crítica respetuosa y argumentada. Se habla mucho del técnico de las selecciones, es una realidad, hay muchísimos espacios, unas con mala leche, otras tratando de argumentar lo que dices, Beto, es una realidad y tal vez es porque estamos acá y es la que nos toca ver en el día a día. Después, en otros países donde el fútbol también es el rey, o sea, el técnico de Argentina debe tener una presión, no digamos del de Brasil. Vicente del Bosque tuvo, y mira, es cuando le das mucho más crédito a Del Bosque, ¿no? Que se mantuvo como un caballero, a pesar de que después de ganar la Eurocopa con Luis Aragonés, la gente le pedía y le exigía todo. Hasta que en una Eurocopa me acuerdo que lanzó un mensaje en conferencia de pasamos muy rápido de pobres a ricos y ahora no sabemos qué hacer. Así como diciendo, a ver, tranquilos. Alex? ¿Cuántas personas hablan de fútbol en Argentina o en España o en Alemania? ¿Cuántas personas? Aquí en México somos 120 millones de personas que hablamos de fútbol. Pero en Argentina, en Argentina, Paco, digo, has ido a Argentina, te subes con el taxista, con el peluquero, todos hablan de fútbol, si también les encanta, les apasiona. Perdón, no sé cuántos argentinos haya en su país. También tienen programas de 2-3 horas en donde hablan de la selección y del seleccionador. Que hablan cualquier tontería. Tampoco creo que Osorio sea el único que tenga esta presión en el fútbol. Y agrégale a los 30 millones que hay en Estados Unidos. De mexicanos que están en Estados Unidos. Hablamos de 150 millones de personas. Es una presión que te termina por rebasar. Pero ahora, ¿es presión por la cantidad de personas que hablan de ello o porque realmente todos estamos exigiendo algo que la selección no puede? Queremos y pensamos que va a ser campeón del mundo y a lo mejor estamos pidiendo más de lo que puede esta selección. No sé, yo creo que sí, yo creo que México... Porque en Argentina exigen el campeonato del mundo, pero hoy me parece tiene plantel como para pelear, para 43 competir. millones de argentinos. Bueno, 43 millones de argentinos. Y Héctor, si la prensa pesa tanto, debemos sentirnos responsables de utilizar este aparatito con responsabilidad a la hora de estar frente a las cámaras para hablar, en este caso, del técnico de la selección mexicana. Pero esta actividad es como cualquier otra. Hay personas que la enaltecen y hay personas que la envilecen. Totalmente de acuerdo. Hay de todo, como hay en la actividad de lo que tú quieras. En la policía, en el gobierno, en todos lados hay gente buena y mala, pero cada quien tiene una capacidad de discernir y de diferenciar sobre qué tipo de periodismo puede impactarle o no impactarle. El asunto es que el técnico tiene que estar preparado para este tipo de presiones. Oriana Fallaci decía que el periodismo es un privilegio extraordinario y terrible. O sea, las dos cosas. Fíjate, es extraordinario, pero también es terrible. El caso de un técnico nacional es igual. Ser técnico de una selección nacional es un privilegio. O sea, no cualquiera puede ser técnico de una selección nacional, menos en un país como este, que hay tanto fervor por el fútbol, ¿no? Claro. Y si ya eres técnico de la selección, tienes que tener una estructura de equilibrio mental capaz de soportar. Piel gruesa. Pero capaz de soportar las derrotas y también las victorias, que a veces hacen más daño las victorias que las derrotas, ¿no? Es capaz en muchas personas causan un efecto más dañino las victorias importantes que las... Por un ejemplo, el Flaco Tena ganó la única medalla de oro en la historia del fútbol mexicano. Es un tipo de lo más normal. Y sigue siendo un tipo de lo más normal. Es cierto. A él no le va a hacer daño la victoria, ¿no? Y también ha sufrido derrotas estrepitosas en su carrera. Y tampoco le han hecho daño, sigue siendo un tipo normal. Sigue siendo el mismo. Sí. Sigue siendo el mismo. Buen ejemplo. Y te digo, no nos caemos bien. Y sin embargo soy capaz de hacer un análisis sin problema de un tipo que ha mantenido el equilibrio en las buenas y en las malas. Ahora, hay otros técnicos de selección nacional, y esos son los que deben de preocuparnos, que terminan con rencores, con resentimientos, con odios, pensando que todo el mundo los traicionó. Delirio de persecución. Pensando que todo el mundo falló. O sea, y ellos no fallaron. O sea, y hay muchos de ellos, ¿no? El caso de la Volpe lo pongo aparte, porque la Volpe siempre ha sido así. O sea, él no le afectó nada a la selección. Siempre ha sido así. Pero los demás sí creo que el caso de Chepo, el caso de otros, merecen un análisis más profundo para que la Federación considere la cláusula del tratamiento psicológico después como algo serio. Causa risa, pero debería de ponerse como un asunto serio. Y el propio Osorio, que después del 7-0 visitó a Bielsa, pues también podría ir visitar. Tampoco es psicólogo Bielsa, ¿no? Pero podría ir a visitar a técnicos que, insisto, más o menos ahí, pero que han tenido o han trabajado bajo presión y también preguntar, oye, ¿cómo dominaste esto? ¿Dónde encontraste con quién el equilibrio? O sea, también se vale no nada más ir a Europa o ir a platicar con otros técnicos para ver el parado, los sistemas, también todo el entorno. ¿Cómo se maneja una selección? Porque Osorio, desde que llegó a selección, dijo,
yo no he dirigido una selección, yo solamente he estado en clubes, así que voy a aprender. Bueno, ha ido aprendiendo a fregadazos sobre la marcha, se vale también preguntar y prepararte de cómo manejar todo este entorno de una selección y más la de México, ¿no? Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche en Fútbol Picante.